Diálogo Live. Gracias por quedarte hasta aquí. Hoy vamos a entrevistar a Jairo, que ya nos ha acompañado antes, pero otra vez acá. Súper bienvenido, gracias. Gracias, Jessica. Sí, la última vez fue hace como un año, yo creo, año y medio más o menos. Gracias por invitarme de nuevo a Genial, este es espacio. un placer tenerte acá. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estuviste acá en la iglesia? Pues bien, muy contento. La verdad que el tema de hoy me gustó muchísimo y Qué bueno. no solo por el tema en sí, sino por la forma en que Efraín lo expuso, lo explicó, predicó. La verdad que me gustó mucho la forma y todos los ejemplos que utilizó. Qué lindo. Sí, bueno, Efraín nos trajo la palabra hoy, se llamaba Evangelio Light. Así Cuéntame de muchas cosas que se mencionaron hoy, ¿cuál te llamó más la atención? Hubo varias cosas. La primera, me gustó mucho el ejercicio de tomar el versículo, Juan 3:16, e irlo digamos, irle quitando partes, ¿sí? Para llevarlo de un contexto general y profundo, que es realmente la esencia del Evangelio, a algo simplemente como Dios es amor, lo cual es cierto, como lo decía Efraín. Es una verdad. Es una verdad. Pero incompleta, ¿no? Pero incompleta, y no nos deja ver realmente la implicación de ese amor y lo que conlleva, ¿no? Que es finalmente que la persona debe creer en el Señor y que el resultado final de todo esto es tener vida eterna. Entonces a veces nos quedamos solo con el Dios es amor, y muy lindo, muy agradable, y qué bonito que el Señor nos ame, pero se nos olvida qué tenemos que hacer para recibir ese amor, que es creer en Él, y por supuesto cuál es la recompensa final de creer en Él, que es tener la vida eterna. Entonces me gustó mucho por eso. ese regalo de la vida eterna, por la fe, ¿no? Así Como es. decía, a mí me gustó que él mencionaba que no es gratis. Sí, claro, a veces se nos vende esa idea, ¿no? De Es un regalo de que... Dios, pero no fue gratis. Claro, efectivamente. Lo que decía Efraín, no es gratis, lo que pasa es que otra persona pagó el precio, no tú, la pagó el Señor Jesús por nosotros. Pero que costó lágrimas, costó sangre, costó muerte, inclusive, y bueno, la resurrección del Señor. Sí, muy gráfico como lo describió la crucifixión, ¿no? Muy fuerte, algo realmente sanguinario, sí. Total. Muy fuerte. Realmente muchas veces tratamos de evitar ir a ese detalle, ¿no? Sí. Porque es como, wow, nuestro Señor Jesucristo pasó por tanto dolor. Así es es. tremendo. Así Y a ver, ¿qué otra cosa te llamó la atención? Hubo un momento muy clímax para mí. El video con el Sí, countdown, sí. pero para count up. Claro, eso Con él también. subiendo eso los también. números. A ver, ¿qué piensas de eso? Sí, o sea, son cosas que nunca estás consciente de ello, y son cosas que realmente pasan, ¿no? Y ver ese contador ahí abajo, y que mientras Efraín iba hablando, cada minuto que pasa, ser consciente que van muriendo por minuto ciento y no sé cuántas personas, y Sí, al creo año... que eran 2 por segundo. 114 creo por minuto, Claro. y no sé cuántas Wow. cientos de miles por hora. Y es verdad, o sea, hay gente que en muchos casos se va o sea, muere sin conocer, sin saber de Cristo, y obviamente su alma se pierde y va al infierno, como dice la palabra, que el que no ha creído en el Señor será condenado. Entonces me pareció muy impactante, y yo nunca había reflexionado sobre ello, y claro que es algo que tenemos que, como hijos de Dios, tener en cuenta. Realmente como que nos sacudió un poco, ¿no? Como hay que realmente activarse. ¿Qué crees tú que podemos hacer para no vivir ese evangelio light y tener ese evangelio completo de Cristo presente? ¿Qué crees tú Lo que que pasa es podemos que aplicar? hoy en día, mi opinión es que en muchas iglesias en general se predica solo la parte bonita, la parte agradable del evangelio, por decirlo así, lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces se predica sobre prosperidad, milagros, sanidad, y que son cosas, efectivamente son verdades, reales, ¿no? y el Señor lo hace. Las promesas de del Dios, por Señor. ejemplo, ¿no? Son promesas de Dios, son reales. Exacto. Pero poco se habla de, por ejemplo, temas un poco fuertes como el infierno, el apocalipsis, el diezmo, el homosexualismo. Digamos, son temas que hay que tener también claros como hijos de Dios, cuál es la doctrina, cuál es la posición de Dios frente a estos temas, y eso lo que hace es que te da unas bases realmente sólidas en el Evangelio. Si solamente tu amor al Evangelio y al Señor está basado en las cosas bonitas que recibo de Él, ¿qué pasa cuando te enfrentas a cosas como estas que acabo de mencionar?
de las cuales no tienen ni siquiera idea qué dice Dios acerca de eso. ¿Qué consecuencias ¿Qué hay? consecuencias hay del pecado, por ejemplo? O sea, entonces la invitación o lo que yo pienso que hay que hacer es que como hijos de Dios estudiar más la palabra, la Biblia, leerla, digamos, a profundidad, porque es allí donde encuentras todas estas verdades, donde encuentras realmente qué es lo que Dios piensa de cada uno de estos temas y puedes realmente entender la profundidad del Evangelio. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de, desde niño estar en la iglesia y crecer en un hogar cristiano y tal, aprendí todos estos temas, estos valores desde el principio, y hoy en día, a pesar de que estés en momentos donde se predica evangelio light o cosas así, ya tú tienes firme lo que crees en el Señor, tienes firmeza en tu carácter y en tu personalidad, y eso hace que no caigas en esa ligereza del evangelio que se predica hoy en día en muchas partes. Sí. Entonces, es un poco lo que yo pienso, hay que leer la palabra y aprender directamente de ella. Sí. Gracias por compartirnos eso. A mí me parece que uno de los puntos que tocó Efra al principio casi al final, perdón, Sí. De que muchos se enfocan en el día de hoy, ¿no? Porque nuestras necesidades son reales, nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestra necesidad de empleo, de visa, acá que estamos como extranjeros, mucha gente tiene muchos problemas reales hoy El día a día, y se enfocan ¿no? en el día a día, pero sí. eso no puede opacar una realidad que es la eternidad, que va mucho más allá, y Dios quiere abarcar todo, ¿no? Quiere ayudarnos hoy, pero también quiere mostrarnos esa eternidad. Eso es como que lo que se ha dejado a un lado, ¿no? Que las promesas de Dios no son solo para hoy, son para Digamos que siempre. nos enfocamos efectivamente en lo del día a día, en lo que tenemos enfrente nuestro, en el presente, pero se nos olvida que el Evangelio tiene una trascendencia en lo eterno, ¿sí? No Sí. podemos perder de vista que esto es un paso simplemente transitorio en la vida, ¿no? Pero que realmente lo que tiene que preocuparnos es a dónde voy a ir en la eternidad, dónde voy a estar en la eternidad. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Y preocuparnos por hacer lo necesario para poder llegar a esa eternidad con el Señor, y no solamente preocuparnos de lo momentáneo, lo temporal, que esto se va a acabar, ¿no? Algún día. Y a la final eso es un punto muy importante cuando se predica, porque uno de los puntos más atacados es: si Dios es bueno y amor y me ama y dio su hijo por mí, ¿por qué hay tantos problemas hoy en la humanidad? ¿No? Guerras, Pobreza, muerte, pobreza, guerra. Y esas son cosas que tú dices, es que tú estás viendo el panorama de hoy, pero piensa más allá, que nuestra vida no se termina cuando muere el cuerpo. Exacto. El plan de Dios involucra la eternidad, y allí para predicar es un buen tip hablar de la eternidad. Claro. Porque es lo que Jesucristo sorprende cuando dice que Jesucristo fue la persona que más habló del infierno. Eso impacta, porque tú dices, claro, tiene sentido, porque justamente una de las mayores preguntas al evangelizar es eso: ¿por qué, si Dios es tan bueno, permite que pasen cosas malas? Lo cierto es que el Señor no quiere que la gente vaya al infierno luego de que muera. Claro, que es lo que es importante para Dios, la eternidad. La eternidad. Y algo que decía Efraín también es que quienes estamos llamados a evitar eso somos nosotros. O sea, el Señor nos delegó a nosotros la famosa gran comisión de predicar el Evangelio. Es precisamente para eso, para evitar que las personas en la eternidad vayan al infierno, por ejemplo. Pero vuelvo y digo, son temas que casi nunca se tocan en la iglesia, que no se predican, no se le hace, la gente no es consciente que hay una eternidad, y que si crees en el Señor vas a estar con Él en el cielo un día gozando de la eternidad. Pero si no lo haces, y si mueres sin Cristo en tu corazón, vas a ir al otro lado, que es el infierno. Y eso tenemos que ser conscientes los cristianos, porque si olvidamos eso, nos da lo mismo que muera una persona, que mueran los cientos y miles de personas, si no tenemos esa conciencia que cuántas de esas personas fueron al infierno por simplemente no haber tenido la oportunidad de escuchar de Cristo. Eso es nuestra responsabilidad. Bueno, ¿qué les dirías acá a todos? Que se animen, ¿no? Que ánimo, que es cierto que el camino del Señor no siempre está lleno de solo cosas bonitas, de rosas, como decimos. También requiere sacrificio, requiere esfuerzo, ¿sí? Pero vale la pena porque cuando estemos en la eternidad con el Señor, vamos a entender que todo esto que pasamos en la tierra, no siempre bueno, valió la pena y sirvió para algo, y fue para tener una eternidad con el Señor. Entonces, amén. Ánimo, Dios animo.
Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos ustedes. Comenten allí qué piensan del tema. Y aquí estamos siempre, Diálogo Live, para seguir hablando de las predicaciones y para que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué piensas tú de esto? Escríbenos allí, coméntanos y esperamos el próximo domingo. No te pierdas el Diálogo Live. Adiós. Chao. Chao. Ante ti